Buenos días, querido público televidente. Nos encontramos una vez más en tu noticiero favorito, Orden, Libertad y Razón. El día de hoy con un programa especial acerca del liberalismo anglosajón. De inmediato vamos a pasar con nuestro primer segmento del día, que son las entrevistas con expertos. Y para esto, el día de hoy nos acompaña Larenny de los Santos. Luego de darte una cordial bienvenida, Larenny, iniciaremos con la primera pregunta. Durante el proceso de la Revolución Inglesa surgieron diversos escritores que defendieron ideas republicanas. ¿Cuál fue la influencia de estos autores en la consolidación de la revolución y qué aportes hicieron al pensamiento político liberal? Esta es una excelente pregunta. Bueno, los escritores republicanos desempeñaron un papel fundamental durante la Revolución Inglesa. A través de sus obras, estas personas criticaron el absolutismo monárquico y defendieron la soberanía del pueblo, también la división de esos poderes del Estado y ese levantamiento en contra de los gobiernos opresores. Algunos personajes importantes destacaron como James Harrington y Algernon Sidney, quienes estaban abogando por un gobierno más representativo y menos basado en esas decisiones arbitrarias del rey. También, sus ideales ayudaron a contribuir en un nuevo orden político basado en la libertad, la legalidad y la racionalidad que ayudaron con ese liberalismo posterior que se estaba formando. Muy bien, Larenny. Continuamos con la información de que John Locke es considerado uno de los pilares del liberalismo. ¿Qué ideas centrales plantea Locke en relación con la autoridad política y por qué su pensamiento fue tan relevante para las revoluciones liberales posteriores? Locke sostiene que el poder o la autoridad política no proviene de un derecho divino, sino que proviene del consentimiento de los gobernados. También sostiene que los individuos nacen libres e iguales, y de igual forma que el poder político solo es legítimo si garantiza los derechos naturales, que son la vida, la propiedad y la libertad. Su pensamiento fue fundamental porque sirvió como base o clave para las posteriores revoluciones, como las posteriores revoluciones liberales, por ejemplo, la estadounidense y la francesa, porque ofrecía una sólida base fundamentada en la filosofía que servía como justificación para buscar una respuesta a la limitación del poder del Estado y el derecho de los ciudadanos a oponerse ante la tiranía. Como es bien sabido, Locke desarrolla el concepto de estado de naturaleza para explicar el origen del poder político. ¿Cómo describe este estado y qué papel cumple el contrato social en la formación de estado civil? Para Locke, el estado de naturaleza es una condición previa a la sociedad en la que los seres vivos viven en libertad, igualdad, guiados por la razón y respetando los derechos de los demás. Sin embargo, este estado puede volverse inseguro debido a la falta de esas leyes y también de una autoridad común. Por esto, los individuos acceden a la creación de un contrato social donde crean una sociedad civil y delegan parte de sus libertades a un gobierno que proteja sus derechos, teniendo en cuenta que este contrato es voluntario y también es revocable siempre y cuando el gobierno no cumpla con sus funciones. Muy bien, luego de darle las gracias a Larenny por sus majestuosas respuestas, damos por finalizado el segmento de las entrevistas por el día de hoy. Y de inmediato pasamos a un reportaje especial por parte de la reportera Keila sobre David Hume y el marqués Halifax. Así es, mi querida Caroline. Hoy estaremos hablando acerca del marqués de Halifax y David Hume, su desarrollo del pensamiento liberal y aquellas críticas que ellos realizaron a las teorías políticas de su tiempo. George Savile fue el primer marqués de Halifax
en 1633 y 1695. Fue un destacado hombre del estado Qing que jugó un papel crucial en la Revolución de 1689, estableciendo un régimen constitucional británico. Sus pensamientos, publicados posteriormente en 1700 y 1750, reflejan una visión liberal donde el orden público garantiza la libertad individual. Halifax defendía la atención del Estado en asuntos religiosos y promovía la tolerancia. Por su parte, David Hume, en 1711 y 1766, fue un filósofo escocés. Criticó las incongruencias del liberalismo naciente. Aunque sus primeras obras no tuvieron éxito, sus discursos políticos sí lo lograron. Hume, seguidor del empirismo, cuestionó conceptos como el estado de naturaleza y el contrato social, que Locke no explicó empíricamente. Hume veía el Estado como un conjunto de individuos unidos por convenciones sociales, no por contratos. Este filósofo también argumentó que los gobiernos actuales se formaron por usurpación o conquista, no por consentimiento. También refutó la idea del consentimiento tácito y reemplazó el contrato social por el hábito. Su crítica profundizó en la moral y la política. De esta manera podemos ver puntos de congruencia entre estos dos pensadores. Tanto Hume como el Halifax critican la intervención excesiva del Estado. El Halifax defiende la abstención del Estado en asuntos religiosos, mientras que Hume cuestiona la idea del contrato social y propone el hábito como base de la sociedad. También ambos promueven el liberalismo moderno. De esta manera podemos concluir en que ambos ven la sociedad como un lugar donde los individuos deben prosperar sin interrupción o interferencia excesivas del Estado. Ahora ha sido todo de mi parte. Pasamos con Sara y su estudio de caso. Muchas gracias. Ahora tenemos que adentrarnos hacia una de las figuras claves del liberalismo anglosajón. Y es que no podemos hablar de este tema sin mencionar a una de las principales figuras más emblemáticas de este movimiento, que se trata sobre Adam Smith. Para poder entender esta figura debemos de hacernos una simple pregunta. ¿Puede el egoísmo crear riqueza para todos? Esto se responde sencillo, basado en un ejemplo. Imaginemos que estás en tu casa. Vas a abrir la aplicación como Uber Eats y en 30 minutos llega tu hamburguesa favorita. Pero nadie lo organizó desde arriba. El cocinero, el repartidor, el programador de la aplicación, todos actuaron por su propio beneficio, por su beneficio económico específicamente. Y sin embargo, tú puedes cenar. Y es aquí donde empieza el mundo de Adam Smith. En pleno siglo XVIII, cuando aún dominaban las ideas religiosas o medievales sobre el bien común, surge una nueva corriente llamado el individualismo ilustrado. Gracias a esta corriente, él puede escribir la teoría de los sentimientos morales, donde plantea una idea clave, que la búsqueda del interés personal no es necesariamente un vicio, sino una virtud. Y es que trabajar, ahorrar, mejorar nuestra situación no es un egoísmo destructivo, sino es el motor de la sociedad. Smith no niega la importancia de la ética, pero entiende que el mundo real no funciona por pura benevolencia y lo dice claramente. No es por benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero que obtenemos nuestra cena, sino por su interés propio. En su obra más famosa, La riqueza de las naciones, aparece su idea más conocida, la mano invisible, donde los individuos, buscando su propio bien, terminan promoviendo sin quererlo el bienestar general.
Y es que esto no es solo una teoría económica, sino la base del liberalismo anglosajón, porque se destaca la libertad de comercio, la libre competencia y sobre todo la mínima intervención del Estado. Y es que Smith no propone un descontrol total, pero sí una confianza profunda en que el orden social puede surgir del caos aparente de los intereses individuales. Por eso, Smith es más que un economista, es el primer gran teórico que transforma el egoísmo en una herramienta funcional para la sociedad y que le da base moral y filosófica al liberalismo económico moderno. Para entender la semblanza de Montesquieu, debemos hacernos una pregunta. ¿Qué pasaría si un político europeo visitara hoy el Parlamento británico? Y que un político francés del siglo XVIII viaja a Londres y ve cómo los ciudadanos critican libremente el gobierno, cómo se debate sin miedo y cómo no hay cárceles para los que disienten. Y es que este político se llama Montesquieu y este viaje cambia su forma de pensar para siempre. Su primera gran obra fue Cartas persas, que fue una sátira elegante sobre la cultura francesa vista desde los ojos de dos viajeros persas. Pero lo más importante vino después, su contacto directo con el liberalismo inglés. Y es que en Inglaterra vio algo que no existía en Francia, un sistema político basado en la libertad, la tolerancia y la división de poderes. En Inglaterra vio algo que no existía en Francia, un sistema político basado en la libertad, la tolerancia y la división de poderes, lo que inspiró su obra más influyente, El espíritu de las leyes. Su visión fue profundamente transformadora y es que propuso que el poder no debía concentrarse, sino dividirse en el legislativo, el ejecutivo y el judicial, como garantía de la libertad. Y es que esta idea inspirada en la Constitución inglesa, influenció directamente el liberalismo anglosajón y a muchas constituciones modernas, incluyendo la de Estados Unidos. Saludos. En este segmento Ciencia y Sociedad estaremos tratando los temas de los orígenes del método sociológico de la mano con la sociedad, medio ambiente y las creencias. Quédate, no te lo pierdas. Cuando hablamos del nacimiento de la sociología como una ciencia, debemos mirar a grandes pensadores como Montesquieu, quien vivió en el siglo XVIII. Él fue uno de los primeros en aplicar una mirada racional y científica al estudio de las sociedades humanas, en lugar de aceptar explicaciones mágicas, religiosas o místicas sobre los fenómenos sociales. Montesquieu propuso que los hechos históricos y políticos podían entenderse a través de causas estructuradas y leyes generales. En su obra El espíritu de las leyes, analizó cómo los fenómenos políticos, económicos, geográficos y culturales influyen en la organización de la sociedad. De un modo, estableció un precedente fundamental para el desarrollo del método de la sociología. Observar, comparar y analizar los patrones sociales con un enfoque sistemático. Además, Montesquieu introdujo el concepto de tipos sociales, es decir, formas recurrentes de comportamientos y organización que se repiten en diferentes momentos y lugares. Con ellos, Montesquieu sentó las bases para que la sociología pudiera analizar la sociedad no como una suma de individuos, sino como una estructura compleja con dinámicas propias. Otra gran contribución de Montesquieu fue la relación que estableció entre la sociedad y su entorno físico. Para él, el clima, el tipo de terreno, la ubicación geográfica e incluso la alimentación podrían influir en las costumbres, la forma de gobierno y en las creencias de los pueblos. Por ejemplo, afirma que los climas cálidos producen sociedades más emocionales e impulsivas, mientras que los climas fríos fomentan el autocontrol y la reflexión. Esta idea puede parecernos muy general hoy en día, pero fue innovadora en su tiempo porque implicaba que la sociedad no podía ser entendida sin considerar su entorno natural y cultural.
Así, Montesquieu proponía que las leyes de un país debían adaptarse a la realidad física y social, en lugar de copiarse de otros modelos que existían. Esta perspectiva lo convertía en un procurador de enfoque actual como el determinismo geográfico, la ecología, política y los estudios socioculturales del medio ambiente. Montesquieu entendía que la sociedad, la cultura y las creencias formaban un sistema interrelacionado, donde el conocimiento científico debía ser la herramienta principal para entender y mejorar la vida colectiva de un lugar. Las últimas noticias del día. El barón de Montesquieu causa revuelto en salones ilustrados con su nueva teoría con el poder. París no deja de hablar del más reciente aporte del célebre filósofo magistrado Charles Louis de Secondat, mejor conocido como el barón de Montesquieu, quien ha publicado que ya la comentada la obra El espíritu de las leyes. La alta sociedad y los círculos ilustrados se encuentran conmocionados por las ideas allí vertidas, los cuales podrían cambiar para siempre la forma en que se organiza el poder en los reinos modernos. Montesquieu ha puesto en discusión un principio que, aunque simple apariencia, resulta profundo en su alcance. El poder debe dividirse para evitar abusos. Según el barón, todo el gobierno se sustenta por tres funciones esenciales: hacer las leyes, ejecutarlas y juzgarlas. Y sostiene con firmeza que estos tres poderes no deben estar en manos de una misma persona o una sola institución. Cuando el poder legislativo y el ejecutivo se reúnen en la misma autoridad, no hay libertad, declaró recientemente en un salón filosófico del Marqués Saint-Lambert. Y menos aún, si el poder judicial también se concentra allí, el pueblo quedaría sin defensa, añadió con gravedad, mientras algunos presentes asentían con admiración. Inspirados con el modelo político de Inglaterra, aunque idealizado según algunos observadores, Montesquieu afirma que la libertad política solo puede existir cuando el poder se controla a sí mismo. Mediante un sistema de equilibrios, el poder detiene al poder, repite, como si se tratara de un lema. Estas ideas han encontrado un eco entre pensadores nobles reformistas y hasta ciertos ministros discretos que ven con simpatía un sistema más equilibrado. No obstante, en otras cortes europeas el libro ha sido recibido con cautela y algunos lo consideran peligroso por su crítica implícita en absolutismos imperantes. La obra no solo se adentra en la estructura del poder, sino también en el carácter de las leyes según el tipo de gobiernos. En las repúblicas, dicen, la virtud ciudadana es la base, en las monarquías el honor y en los despotismos el temor. La audiencia quedó intrigada cuando el barón relató la historia de los trogloditas, pueblo imaginario que encontró la armonía solo al comprender el valor del bien común, una fábula que ha circulado ampliamente en tertulias y café. Aunque Montesquieu no llama a una revolución, su obra sugiere que la libertad no es hacer lo que uno desea, sino actuar dentro de los límites de la ley justa, y que las instituciones deben proteger al ciudadano del poder excesivo. Así, entre elogios y murmullos, el barón se ha convertido en una de las figuras más comentadas del momento. Algunos lo llaman el arquitecto de la libertad moderna, mientras otros aguardan a ver si sus ideas calarán más allá de los salones ilustrados y llegarán algún día a las cámaras del poder real.